Y ahora nos complace presentarles nuestro siguiente invitado. Se trata de Francisco Torres, superintendente de pensiones, CIPEN. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a todos, gracias a ustedes por invitarme y por estar aquí esta mañana con ustedes. Hay muchas cosas pendientes en lo que tiene que ver con la seguridad social, en el caso de CIPEN. Háganos una radiografía de las prioridades que tienen pendientes ustedes en este momento. Bien, gracias. Y de nuevo, gracias por permitirme el espacio para poder hablar un poquito sobre el sistema de seguridad social, específicamente en el área de pensiones, Sí. que es en el área que me compete a mí. Mira, las pensiones, las personas lo ven como algo muy lejano, usualmente. Sí. Y no es un problema que las personas están pensando todos los días en eso. Sin embargo, todos, si Dios quiere, nos ponemos viejos. Y si llegamos a viejos, necesitamos de qué vivir, porque no podemos trabajar el resto de la vida y toda la vida. Y por esa razón es bueno pensar en pensiones y pensar en día a día en qué yo estoy haciendo para acumular o guardar algo, como bien dice el refrán, pan para mayo, ¿verdad? O sea, cómo yo guardo y acumulo algo para el futuro. Y en el año 2001 se promulgó una ley, la Ley de Seguridad Social, que ayuda a permitir al dominicano y a los extranjeros también, pero al trabajador dominicano formal a poder acumular. Y acumula de una manera que es bastante fácil para el trabajador formal, en el sentido de que le descuentan de cada 10 pesos que se coloca en su cuenta de capitalización individual, o sea, en una cuenta de ahorro personal de cada quien, que es inembargable, que nadie se la puede quitar y que es suya para el resto de su vida. Esa cuenta de cada 10 pesos que se acumula ahí, 7 pesos o un poquito más lo pone el empleador, dígase el patrono, y menos de 3 pesos lo pone el empleado. O sea que es fácil ir acumulando. De todo lo que tenemos acumulado, o sea, el promedio que hay acumulado de cada persona, más del 50%, cerca del 55% en promedio, viene principalmente del trabajo que hacen las administradoras de fondos de pensiones para que ese dinero crezca en el tiempo. Es de las inversiones. De las inversiones. O sea que el rendimiento te ayuda también a seguir acumulando en el tiempo. ¿En cuánto anda el monto de esos ahorros hoy en día, dependiendo si lo mides como el sistema que nosotros supervisamos, que hay varios subsistemas o, vamos a decir, regímenes especiales, como son el plan de pensiones del Banco Central, que nadie entra después del año 2002, pero todavía está vigente, como son el plan de pensiones del Banco de Reservas, como es el plan de pensiones del INAVIMA, de los profesores. Incluyendo esos y las cuentas de capitalización individual, estamos llegando a 1.200.000.000.000 de pesos. Un billón 200.000 millones. Estamos hablando cerca, sí, con B, casi un 19% del Producto Interno Bruto. Se habla de que el trabajador, cuando es pensionado, lo que recibe son 6.000. Pero es bueno identificar, o sea, sí. Lo primero es que las personas tienen que aumentar eso pero vamos por parte, ¿verdad? Primero es que si no se ahorra lo suficiente, ¿verdad? Y ya dijimos cómo es la forma del ahorro, no puedes pensar en que vas a tener una buena pensión porque viene de tu ahorro más los rendimientos de tu ahorro. Y ahorran contigo, o sea que tu empleador ahorra contigo. Sin embargo, ese dinero es tuyo, totalmente tuyo. Las pensiones dependen de esa acumulación. Hoy en día tenemos una acumulación de menos de 21 años, más o menos. Pero las personas tienen que tener en promedio, o sea, imagínense que el que más ha podido acumular desde que nació el sistema, tiene 21 años acumulados. Pero para que dé la matemática, tiene que acumular por 30 años de acumulación. 360 cotizaciones. Ahora tú me preguntas, ¿cuánto es el promedio de cotización que tiene una persona común y corriente? Eso quiere decir que de cada 100 meses que una persona debió haber estado acumulando, solamente acumula 41% de las veces, o sea, 41 meses. O sea que está acumulando mucho menos de la mitad de lo que está supuesto a acumular. O está ahorrando mucho menos de la mitad de lo que está supuesto a ahorrar. Vamos a ver. Y ahora en el tiempo solamente ha ahorrado 21 años el que más ha podido ahorrar. Sin embargo, ha ahorrado mucho menos de ahí. Vamos a verlo. Se supone
que si yo necesito, ¿cuántas cuotas dice? 360 cotizaciones. 360. 30 años. La que tenemos en 21 años, esa generación que entró ahí necesitaría 9 años Todavía. más para juntar los 30. Exactamente. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tendríamos que hacer en términos de ajuste a la reforma a la seguridad social como para incrementar el ahorro, el porcentaje de ahorro, bien porque lo ponga el patrón, bien porque lo ponga el trabajador? Segundo, ¿qué tan flexible es el sistema de inversión de esos recursos que al final se constituyen en el ahorro nacional? Pues es un ahorro nacional, independientemente de que sea de cada uno de nosotros, como para tener un mayor rendimiento, porque tengo entendido que la mayor parte de esos recursos están en manos del propio Estado. Así es, pero con un buen rendimiento. O sea, el rendimiento histórico, en términos nominales, ha sido por encima de un 11%, cercano al 12%. Eso es lo más alto a nivel regional, inclusive de muchos países más desarrollados que el nuestro, y con un nivel de riesgo bastante limitado. O sea, un nivel de riesgo, vamos a decir, la mejor calificación de riesgo posible que tienen los instrumentos en la que se invierte. Pero dame para responderle la pregunta. Entonces, temas de inversión. Tenemos todo, la ley desde el inicio tiene un gran catálogo de instrumentos a poder invertir. Obviamente tienen que cumplir con ciertas condiciones los instrumentos que se pueden invertir, pero el catálogo está en la ley. Inclusive el año pasado, por primera vez se pudo invertir en un instrumento de oferta pública de acciones, que fueron las acciones de la empresa César Iglesias. Y se pudo invertir ese dinero tranquilo porque la ley lo permitía desde el año 2001. Entonces, la idea es que surjan ofertas para poder diversificar más la cartera. Y lo que más está creciendo, don Percio, que es lo más importante también, son los fondos de inversión, que son fondos juntos donde se pueden invertir en la economía real, en la parte económica, en la parte real de la economía. Dígase en turismo, en energía, en infraestructura, en todo eso se está invirtiendo a través de los fondos de inversión. ¿Qué tan buena ha sido la experiencia de César Iglesias, a pesar de que pudiera ser reciente? Bastante bien, porque la empresa recientemente publicó, además toda la información de la empresa tiene que ser pública. Entonces la empresa recientemente publicó que obtuvo beneficios y repartió dividendos por encima de los 1.200 millones de pesos más o menos. Francisco, en esta propuesta de la reforma de la seguridad social, ¿cuál es el modelo que utiliza la CIPEN para evaluarla? Nosotros no somos parte de lo que se esté discutiendo en temas de reforma. Eso es lo que quiero aclarar eso. Porque nosotros queremos ser ese ente donde se evalúan las propuestas y poder dar una forma dar de una forma técnica cuáles son esas... lo que pasa es que eso está en manos del Consejo de la Seguridad Social. Del Consejo Nacional de la Seguridad Social, presidida por el Ministro de Trabajo, que también ha hecho una labor encomiable, trabajando con el CES, con el Consejo Económico y Social, y toda esa información, nosotros lo que estamos haciendo son evaluando propuestas. Y nosotros hemos adquirido un modelo de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual nosotros nos basamos y hemos montado cómo funciona el sistema de pensiones dominicanos en este modelo para poder evaluar propuestas. ¿Hay algunas recomendaciones que ha hecho la OIT por sus propias experiencias internacionales? Se innumera recomendaciones, sin embargo cada país es independiente. ¿Pero hay algún modelo que se arrime al de nosotros bastante, o para operarlo o para mejorarlo? Hay bastante. O sea, vamos por recientemente el país de México hizo una reforma en la cual le elevó su tasa de aporte, lo que usted comentaba ahorita, de menos del 7%, 8%, y lo llevó paulatinamente a un 15%, que es más o menos el promedio. ¿Lo llevó de un tiro o lo escalonó para irlo cumpliendo? Todavía ni siquiera se hace completo. Piensan que en el caso de los fondos de pensiones que tiene el trabajador y de repente yo dejé de trabajar y entonces voy a buscar mi dinero y cuando de repente le dicen no, usted no califica para entregarle su dinero, se le va a entregar en tantas cosas. Sería bueno que que orientemos al trabajador que nos esté viendo ahora
¿cómo es posible que se le entreguen su dinero? Cuando surge la ley y luego con resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se determina que una persona que entró al sistema por primera vez, quiere decir que su primer aporte entra al sistema, o sea, su primer trabajo formal que consigue, que es la vía por donde se entra al sistema de la Seguridad Social, es mayor a 44 años o más. Fíjense que para cumplir los 60 años... Bueno, no es el primer para trabajo. cumplir los 60 años... No es el primer trabajo que tú consigas, donde te encontró la cuando tú consigues el primer trabajo o entras a hacer el primer aporte, cuando tú cumples los 60 años, apenas tienes 14, 15 años de aporte. Eso no consigue tener suficiente ahorrado y la determinación del sistema fue decir, se le devuelve todos los recursos juntos. Es como un ahorro que hace el ciudadano. Pero para una persona que está trabajando desde el inicio, dígase de los 18 años de edad, que tiene mucho tiempo por delante y que va acumulando poco a poco, la idea es que esto le ayude a tener algo de qué vivir en el futuro. Entonces, cuando usted hablaba ahorita de por qué hay pensiones bajas, obviamente es por el bajo ahorro, obviamente es porque hay poco acumulado y poco tiempo de acumulación. Francisco, pero déjame precisar esto, porque esto es interesante, lo que Caminero planteaba con el tema de cuando uno va a buscar su dinero. Obviamente hay un grupo, en lo que estoy incluido, que no tenemos opción de pensiones, sino que lo que tenemos es un ahorro ahí y procuramos nuestro dinero que nos exige que hayamos dejado de trabajar. Así es. Y me entregan mi dinero. Pero ¿por qué el sistema me obliga a retirar todo mi dinero de un ahorro? Si a lo mejor yo puedo... No te obliga a retirarlo todo. No me obliga. Es decir, yo puedo retirar una parte. Así es. Y me deja otra parte. Claro que sí. Claro, puede retirarlo parcialmente, puede hacer un retiro Pero eso es algo programado. que la gente no tiene tan claro. Puedes hacer un retiro programado, puedes comprar una renta vitalicia, que es un producto financiero que los ofrecen las empresas de seguro, algunas de ellas supervisadas por nosotros, en la cual estás comprando un salario de por vida con los recursos que tienes acumulados. Y esa sería inclusive una buena idea para las personas que tienen menos ahorrado y pudieran completarlo. Eso es como un seguro. Es un seguro. Claro, es un seguro que uno compra que dice, bueno, mira, yo entrego el dinero que tengo ahorrado. La garantía es mi ahorro. Claro, porque mi ahorro yo te lo entrego. Y yo digo, mi ahorro me puede durar 10 años. Sin embargo, si me muero mañana, eso lo puede heredar mi familia o cualquier cosa. Pero, ¿y si yo duro más de 10 años? Si yo vivo más de 10 años, ¿cómo yo me aseguro que tengo recursos? Y si yo tengo 2 millones y quiero invertirlo ahí. Déjeme terminar, don Alberto. Sí. Si voy a vivir más, entonces puedo ir a esta empresa de seguro y dice, mira, garantízame por 20 años. ¿Qué yo necesito comprar para tú garantizarme por 20 años? Entonces se hace esa transacción en la cual usted puede garantizar su salario por 20 años comprando ese seguro. Y ellos asumen el riesgo. Comprando esa póliza. Comprando esa póliza. Y ellos asumen el riesgo de vida, en el sentido de que usted no va... Que usted, en este caso, habría que tener un rosario deseando que el viejo muera antes. Eso es en el caso de la aseguradora, pero en el caso al revés. Francisco, pero yo siento que la población, en sentido general, desconoce mucho de los planes y todo lo que tiene que ver con el tema de pensiones, de la seguridad social. ¿Cuáles acciones educativas están ustedes tomando encaminadas a que la población tenga mayor acceso a la información y conozca más sobre la seguridad social y todo eso? Desde que nosotros llegamos a la superintendencia, lo primero que hemos encontrado es eso mismo. O sea, hay una gran desinformación. La población no conoce sus derechos y cuáles son, a qué beneficios ellos pueden acceder hoy. Por ejemplo, hay beneficios de seguro de discapacidad y sobrevivencia atado a esta cuenta de ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Que si por algún problema mayúsculo tienes un problema de salud no asociado a tu empleo, tu familia y tú no dejan de percibir un ingreso, porque hay un seguro que se paga por eso. También tienes un seguro de sobrevivencia, que si también falleces, Dios no lo quiera, también tu familia recibe un ingreso, hasta inclusive los niños hasta los 18 años o 21 años, si están estudiando, y tu cónyuge sobreviviente también recibe unos ingresos. Entonces,
Esos son algunos de los beneficios que hoy las personas tienen acceso, inclusive se han otorgado muchas pensiones por esos ¿Por qué el conceptos. sistema no Perdón, promueve? entonces, dentro de las cosas que estamos promoviendo, don Percio, es que nos fuimos a los distintos gremios empresariales, ya que las empresas son la fuente por donde entran las personas al sistema. Y dentro de eso fuimos a los gremios y le dijimos, miren señores, ustedes son quienes aportan más al ahorro de esa persona. Por favor, ayúdennos a decírselo. Entonces estamos haciendo planes con ellos en conjuntos educativos, informativos. Vamos a donde las personas están, vamos a todas las universidades, tenemos planes con el ITLA, con el Infotep, para que las personas que están próximo a entrar a trabajar o que están ya trabajando, sientan que eso les pertenece. Estamos trabajando con las administradoras de fondos de pensiones también para que le llegue mayor información a sus afiliados, porque las administradoras de fondos de pensiones tienen ese servicio que tienen que dar, tienen que llevarle esa información a esos afiliados. Esta conversación que nosotros estamos teniendo con usted no tiene filtro, no pasa ni por un patrón ni por un empleador, es para el público general. Así es. Y entonces, muchas de estas cosas básicas la gente la desconoce. Así es. Por tanto, hasta decirle a la gente que le van a incrementar la seguridad social lo puede ver como algo malo cuando pudiera ser bueno. Así es. Entonces, flexibilizar esto, explicarlo, entenderlo, pudiera ser más fácil, incluso para abordar un proceso de reforma a la seguridad social. En eso estamos, don Percio. O sea, estamos trabajando, inclusive, creo que pasaron unas imágenes ahí en televisión, donde estamos tratando de simplificar los términos. ¿Cómo lo estamos llevando? Bueno, en las imágenes que están viendo, estamos llevando una analogía de que el ahorro es como un tinaco de agua, donde hay 3 mangueras. La manguera del empleador, de tu patrono, la manguera del empleado, que es el que pone dinero, y la tercera, que es la más gruesa, que es la que hace que el dinero crezca, el agua, dentro del tinaco crezca. ¿Por qué un tinaco? ¿Por qué la inversión? Claro, ¿por qué un tinaco? Porque hay que evitar que una primero las personas lo conocen. No te pichas. Primero, las personas lo conocen. Segundo, las personas saben que es para ahorrar, para futuro, cuando tú no tengas de qué vivir. Entonces, no tengas agua en el momento que te hace falta. Entonces, quisimos utilizar esa analogía para el tema del ahorro y estamos tratando de hacer, como estas acciones tenemos bastante, explicando en detalle, porque hay circunstancias específicas para las personas que ocurren. O sea, ¿qué ocurre con mi dinero si yo fallezco? ¿Qué ocurre si yo tengo 55 años o más y me quedé sin empleo? Yo tengo ese dinero ahorrado, ¿puedo acceder a él? ¿Qué pasa si yo tengo 57 años o más? ¿Qué pasa si yo nada más tengo 300 cotizaciones? ¿Qué pasa si yo nada más tengo 240? ¿Qué pasa? O sea, hay muchísimas preguntas que las personas tienen y para eso también hemos diseñado una aplicación que se llama Rita, que es un WhatsApp y lo tenemos disponible para ustedes, que ustedes le van a hacer todo tipo de preguntas a este chatbot. Es un chatbot basado en inteligencia artificial, donde va a ir aprendiendo a responderte, donde actualmente todavía no recibe notas de voz, pero vamos para allá, porque ustedes saben que al dominicano le encanta enviar las notas de voz y no necesariamente escribir, pero ahora mismo la versión inicial tenemos que es con esa versión. Pero hay una pregunta que le hice ahorita y que permití que, que Miguel hiciera su pregunta. Por ejemplo, hay quienes, yo estoy satisfecho de cómo crece mis ahorros en los fondos de pensiones, porque yo invierto junto con mi patrón un 44% y en el caso de los fondos de pensiones me crece un 46%, o sea, que crece el doble. Pero yo digo, bueno, pero si yo con mi patrón y lo que yo invierto con mi sueldo, yo quisiera tener un poco más para que crezca mucho más. Sí. ¿Puedo el empleado hacer inversiones directas? Claro que sí. Recientemente... es decir, la pregunta es, ¿tú puedes agregar a tu ahorro dinero adicional? Sí, dinero adicional. Siempre existió. Exacto. Que tú pudieras decirle a tu patrono, descuéntame un poquito más y ponlo en nombre mío. Descuéntame un poquito más de mi bolsillo. No es poner líquido. De mi bolsillo, pero eso siempre existió. Lo que hemos creado a partir de la normativa en noviembre del año pasado y que próximamente estará vigente, o sea que todavía no está operativizado, pero estará
próximamente, si Dios quiere el mes que viene, Qué bueno. es una versión donde el dominicano podrá abrir una cuenta o cuantas cuentas quiera. Asociada a ese fondo. No necesariamente asociada a ese fondo, es una cuenta personal, es una cuenta voluntaria, donde las personas podrán ahorrar para complementar su pensión a futuro. Sí, pero ¿qué pasa con esa cuenta? Lo que digo Esa- es cómo vincular ese beneficio de la inversión, que es lo que Caminero Pero es así, quiere. o sea, es administrado por la administradora del fondo de pensiones, donde el dinero crece libre de impuestos, donde el dinero, y tiene esa facilidad porque es un dinero para ahorro de largo plazo. Pero lo importante de esta cuenta complementaria es que esta cuenta complementaria viene a dar un poquito de algo que las personas siempre preguntan. Si es mi dinero, ¿por qué yo no puedo acceder a él? Antes de. Entonces, en esta cuenta, como es totalmente voluntaria y tú pones el dinero que tú entiendas que puedes poner, anticipadamente vas a poder acceder a eso bajo 3 condiciones específicas. Las condiciones son para tu primera vivienda, que es algo que viene a complementar tu pensión, porque por esa razón, para la educación de tus hijos, podrás abrir una cuenta a nombre de tu hijo desde el momento que nace, por ende vas a poder ahorrar para la educación de tus hijos desde el momento que nace, desde que tiene una cédula, ya puede ser beneficiario de esta cuenta, y también bajo un esquema de emergencia médica. Fíjense que si tú tienes una enfermedad terminal, y se han devuelto muchísimos millones de pesos, creo que por encima de los 250 millones de pesos se han devuelto por enfermedades terminales, te devuelven todo tu dinero. Pero si tú tienes una emergencia médica, no puedes acceder a ese dinero. Entonces, a través de esta cuenta, de tu ahorro voluntario, complementario a tu pensión, entonces podrás hacer. Francisco, yo supongo Francisco, que esto tiene que ver con... Me acaban de pasar una pregunta aquí. por Sí, WhatsApp. Y pregunta, ¿qué pasa con una persona que tiene 2 empleos? También puede seguir contribuyendo en los 2 empleos. Puede seguir con su dinero. Claro que sí, y contribuyes en no hay ambos. problema. Y contribuyes en ambos empleos hasta el salario máximo cotizable, pero contribuyes en ambos. Pero en este caso, ¿cómo se le descuenta? El empleador, ¿Cuál de los 2 empleadores o los 2 le pueden los dos descontar? porque descontar. uno puede elegir un empleador para temas de impuestos, pero Ok. para temas de seguridad social puede seguir contribuyendo. Francisco, Exacto. esta iniciativa que tú mencionaste anterior a la pregunta de don Percio, tiene que ver con los planes complementarios. Así es, planes complementarios de ¿Qué pensión. otros planes, entonces, complementarios de pensiones tienen ustedes? Bueno, entonces hay modalidades de acumular más. Esta es la nueva, esta es la que todavía no ha salido, sale quizás el mes que viene. Próximo mes que- Pero siempre existió que tú puedes, como ya le dije, descontar con tu empleador y además puedes extraordinariamente también hacer aportes. Para hacer aportes extraordinarios tienes que crear una cuenta en la tesorería de la Seguridad Social y hacerte un pago a ti mismo. Ir al banco y hacer un pago o a través de Internet Banking también. Esas son las 2 modalidades que existen actualmente y que solamente se puede acumular a la cuenta Una obligatoria. pregunta final de mi parte. ¿Se ha proyectado qué tan profunda tiene que ser la reforma para proyectar una pensión adecuada? Porque la gran discusión siempre es que uno no va a tener suficiente cuando se retire. Para las personas que están dentro del sistema, que pueden ser potencialmente pensionados, ¿cuál es el nivel de ajuste que tendríamos que hacerle al sistema de seguridad social dominicano? Nosotros ya con este 21 años de experiencia que nosotros estamos evaluando las proyecciones tal como está. Todavía no le puedo dar ese dato. Lo que sí le puedo decir es que una persona que cumple con 360 cotizaciones, con un salario promedio, a la gente le encanta hablar de salario de reemplazo. Fíjense que el salario es el último salario en la cual, y tú te comparas con eso. A mí me gusta decir cuántos salarios mínimos pudieras obtener, pero vamos a hablar de salario de reemplazo. Una persona que tiene un salario que el promedio ahora mismo es de 35,000 pesos, que es el salario promedio de todo el sistema. Y tenemos más del 90 y tanto % de los empleadores formales en el sistema. Quiere decir que si tú eres empleador formal, estás en el sistema y te mantienes en el sistema, podrás tener una pensión por encima del 60%, que es por encima de la OECD, por encima de los países ricos, por encima de cualquier otro país que tiene sistemas similares y aún otros que no tienen sistemas similares, con unos aportes bajos. Fíjense que en otros sistemas no nos comparamos en cuanto a los aportes. Y los aportes en otros sistemas, en promedio, sobrepasan el 15% del salario.
Eso En los quiere países decir que- ricos eso quiere están por decir encima de los 18. que Nosotros alguien- apenas llegamos al 10. Que alguien que gana 35.000 con las 300 cuotas, 360 cotizaciones. 360 cuotas, recibiría sobre 21.000 pesos. Pero ese es el salario que tiene, último salario. mensual. Y el reclamo del 30% que había y que Botello llevaba a esa campaña, ya eso se desactivó. ¿Y por qué nunca se dio? Botello, además Botello perdió las elecciones, entonces es un lío ya. No, miren, los legisladores son muy importantes y hacen propuestas interesantes. Creo que fue un momento en la cual había mucha incertidumbre en la República Dominicana por un tema del COVID, o sea, y el Estado pudo utilizar los mismos recursos que estaban acumulados, tomarlo prestado, pagarle intereses y hacer los planes como para ti, quédate en casa y cosas. O sea, que utilizaron esos recursos inclusive para ellos Pero mismos. ya no está Francisco, ese, sí. a propósito de que mi última pregunta. Ok. Si eso 35, Última. si eso 35 me permite recibir sobre 21.000 pesos, eso me puede indicar cuál es el nivel de ajuste que necesitaría para tú recibir 80% de tu salario o algo. Ahorrar más. Sí, Francisco, pero ahorrando más. por eso te digo, ¿a cuánto hay que subir la cuota? Eso depende de cada persona, cada cantidad, porque no es cuota, o sea, es cotizaciones, ¿verdad? O sea, pero si nosotros subimos el aporte y se cumplen las 360 cotizaciones y las personas que hoy vivimos más, don Percio, o sea, una persona hoy a los 60 todavía le queda mucha vida por delante y tiene el derecho a pensionarse, no la obligación a pensionarse a los 60, tiene el derecho. Sí, Por no sé. ejemplo, hay otros países que hoy le están dando incentivos a las personas para que atrasen más su pensión. O sea, dice, quédate 1, 2, 3, 4, 5 años más y ese dinero te lo doy como un bono de reconocimiento de que te pudiste mantenerte más y te lo entrego junto o te doy y además tienes el beneficio del rendimiento de esos 5, 4, 5 años más. O sea, la realidad no es que necesitamos un ajuste en cuanto para poder tener mejores pensiones. Lo que sí necesitamos es que las personas ahorren. Y las personas pueden ahorrar manteniéndose en el sector formal más tiempo. Porque una persona que apenas tiene de cada 100 meses 40 meses aportando, no importa cuántos más le suban las cotizaciones o cuántos años más les extiendan, la informalidad es el enemigo número uno que tenemos para tener mejores pensiones. Francisco Torres, muchísimas gracias. Gracias a por ustedes, estar con ¿verdad?, por nosotros. permitirme el espacio. bueno, despedimos a Francisco Torres, quien es el titular de la Superintendencia de Pensiones de la CIPEN. Agradecer a ustedes esta complicidad y les invitamos a que sigan disfrutando de la programación del Canal 5. Buenos días.